Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro, Ah, maestra. Buenas noches. gracias Sí, por maestra. confirmar. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de filosofía. En esta ocasión, bueno, pues el tema que vamos a ver van a ser pues estas ideologías, empezando por el idealismo, materialismo, angustia, vitalismo y nihilismo. Vamos a conocer también, bueno, pues de qué se trata cada uno de estos temas, de estos conceptos, pero también, bueno, pues conocer, como en todas las demás ideologías que hemos estado conociendo a lo largo de esta asignatura, quiénes son pues sus principales representantes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver una pequeña introducción. Como recordaremos, bueno, pues la filosofía es un amplio campo de estudio que siempre nos está invitando a cuestionar, a reflexionar sobre pues esas preguntas importantes, sobre todo de la existencia, la realidad, el sentido de la vida. Y en esta ocasión, como les comentaba, vamos a conocer pues estas corrientes filosóficas, las cuales, bueno, pues nos van a aportar una perspectiva, un punto de vista sobre el mundo y la condición humana. Por ejemplo, vamos a conocer el idealismo, el cual, bueno, pues nos va a introducir a esta parte de las ideas de la mente, sugiriendo que la realidad pues reside en conceptos, en pensamientos, en la conciencia, por ejemplo. El materialismo, bueno, pues nos va a llevar a terrenos más tangibles porque pues argumenta que la realidad es en última instancia material y física. Por otro lado, lo que es la angustia, pues esta se centra en esa experiencia emocional existencial del individuo. Y aquí podemos conocer, por ejemplo, a personajes como Schopenhauer, cuyas ideas pues influyeron mucho en el desarrollo de la filosofía existencialista. Y también vamos a conocer el vitalismo, que es una corriente que se enfoca mucho, como su nombre lo dice, en la vitalidad, en la fuerza de la vida. Aquí, pues, algunos de sus principales representantes fue, por ejemplo, Nietzsche, que él también, bueno, pues fue representante del nihilismo y que en este sentido, bueno, pues todas estas ideas obviamente van encaminadas a ser influencia de las siguientes ideologías que pues vienen a ser una parte de la evolución de todo lo que es esta filosofía y que viene a ser pues la parte del existencialismo. Así pues, nos vamos a ver que ya la filosofía se centra en ver cómo es propiamente la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo todas y cada una de ellas. Y bueno, pues durante cada tema vamos a ir viendo por ahí pues algunas preguntas de reflexión en torno, bueno, pues a este tipo de pensamientos, ¿ok? Entonces, bueno, la sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. Va a ser compartida posteriormente en lo que es la plataforma para, bueno, pues entonces dar inicio con los que estamos aquí ya conectados. Muy bien. Empezamos entonces con lo que es el idealismo. El idealismo básicamente propone, como su nombre lo dice, que las ideas son independientemente de la materia, que la conciencia, que el espíritu vienen a ser entes autónomos del mundo material y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y en caso extremo que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu puede existir. En la filosofía occidental el idealismo se inicia con Platón,
sus seguidores, como recordaremos, los neoplatónicos y varios filósofos medievales, pues han sido englobados en este tipo de idealismo que se puede quizás a lo mejor considerar como un idealismo clásico. Y es a partir de René Descartes cuando esta vertiente pues se viene a renovar, desarrollándose pues hasta lo que es, sobre todo culminar con esta filosofía alemana ya por los siglos 18 y 19 con representantes como Immanuel Kant, como Schelling y como Hegel. Entonces, este tipo de idealismo vamos a ver que se clasifica en idealismo objetivo, subjetivo, platónico y trascendental. En el caso, por ejemplo, del idealismo objetivo, bueno, pues va a considerar que las ideas existen independientemente de nosotros o en este caso, pues de lo que viene siendo la materia, ¿verdad? Los seres humanos pueden acceder a ella a través de la experiencia y el saber, y se clasifican como ese tipo de idealistas, pues por ejemplo a Platón, a Leibniz, a Hegel, entre otros. En el caso del idealismo subjetivo, bueno, pues a diferencia de este idealismo objetivo, este afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos y es considerado como idealistas subjetivos, pues a René Descartes, a Berkeley, a Kant, entre otros también. En el caso del idealismo platónico, bueno, pues este es el que está presente básicamente en la obra de, como su nombre lo dice, del filósofo Platón, el cual ejerció pues una gran influencia en la antigüedad y también como recordaremos durante la Edad Media. Y bueno, pues es por ello que se le conoce como idealismo platónico, porque propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser pues ese reflejo o la sombra de este mundo que aparentemente consideramos nosotros como real, al cual solo podemos acceder a través del pensamiento. Eh, en el caso, por ejemplo, del idealismo trascendental, bueno, pues viene a ser postulado por este filósofo alemán Immanuel Kant, el cual pues afirma que todo conocimiento, como lo acabamos de ver en esta clase pasada, tiene dos partes, el mundo externo, sujeto al conocimiento, y el sujeto como tal, que viene a ser el sujeto que es el que conoce. Él también afirmaba que lo que conocemos, bueno, no tiene una existencia propia y que depende de nuestros pensamientos. Más allá de esto, pues estaría el objeto fuera de nuestro alcance, que en este caso sería el objeto que tenemos que conocer en sí. Y de ahí se desprende lo que podemos ver más adelante, que vamos a conocer por ahí con todos estos grandes pensadores alemanes, por ejemplo, como Martin Heidegger, que más adelante en las siguientes sesiones, pues vamos a conocer su tipo de pensamiento. Se le puede considerar como el idealismo, pues alemán, el cual, bueno, pues viene a conformarse por todas estas diferentes corrientes que prosperaron obviamente en la cultura alemana a partir de la obra de Kant y cuyos principales representantes pues fueron por ahí Kant, Schelling, Hegel y también obviamente Martin Heidegger. Entonces, estos sistemas se desarrollaron enfrentados a teorías pues materialistas, como vamos a conocer, como el marxismo, y todo lo que fue ese creciente predominio de la ciencia experimental. Ya en el siglo XX, pues se hace un poco complicado el poder diferenciarlas porque tienden sobre todo a mezclarse, ¿verdad? Vamos a ir viendo que muchas de estas filosofías van a tomar parte de esas ideas, ¿verdad? Y bueno, de cierta manera vamos a ver ideas muy similares, ¿verdad? Que pues vamos de cierta forma sí a poder diferenciarlas, pero vienen a ser una mezcla, ¿verdad? De ideas
que obviamente hablan en torno a esta parte del marxismo y del, pues, propiamente el existencialismo. Entonces, vamos a ir viendo a estos principales personajes, empezando, como hemos dicho, por el, esta parte del idealismo. Y bueno, pues tenemos que conocer a Hegel. Hegel fue un filósofo alemán muy importante, conocido por su obra llamada Fenomenología del Espíritu, en la cual pues él analiza cómo la conciencia humana evoluciona desde formas muy básicas hasta llegar pues ya a una comprensión total de sí misma. Lo que él denomina pues una especie de autoconciencia, una autoconciencia plena o un saber absoluto. Él en su obra, bueno, describe una serie de etapas por las cuales pues para él pasa la conciencia individual y colectiva, como si se tratara de un proceso de, digamos, de maduración. Él cree que existe, digamos, un espíritu absoluto que representa el desarrollo de la realidad como algo que piensa, que se reconoce a sí mismo y busca, pues de cierta manera, comprenderse. Para él, la realidad no es algo fijo, sino un proceso más dinámico en el cual, pues la razón y el espíritu, pues van evolucionando hacia una comprensión más completa del mundo. Aquí, para él, digamos, todo lo que existe está conectado. La historia, la cultura, el pensamiento, la experiencia individual vienen a ser pues una especie de manifestación de un mismo movimiento racional y espiritual que lo que busca pues es descubrir la unidad de todo lo que existe. A ver, déjenme ver si se está cambiando la diapositiva. Ok, estamos ahorita con Hegel. Hegel tenía una técnica que pues intentaba descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí, lo que viene a conocerse como dialéctica. Es un método filosófico que fue tomado por parte de Hegel de la tradición griega y la transforma. Aquí él veía que, bueno, los antiguos pensadores la entendían como el arte de encontrar la verdad a través del análisis de contradicciones en las ideas o en los argumentos. Esto es que trataba de mostrar los puntos débiles en el razonamiento del otro para poder pues superarlos y poder alcanzar así pues una visión un poco más profunda, ¿verdad? Acuérdense que estamos o acabamos de ver cómo es que adquirimos el conocimiento y en este foro que acabamos de ver precisamente, bueno, pues vimos que el conocimiento podemos adquirirlo, algunos de forma empírica, otros, bueno, pues de forma racional, pero bueno, pues por ahí nos decían también que tiene que haber este aspecto crítico, en este caso el criticismo, que obviamente, bueno, pues nos pone, ¿verdad?, a razonar de cierta manera, pues a poder ver como lo trabajamos en el foro, ¿verdad? Razonar quizás la idea que nos esté proponiendo o la opinión de la otra persona para ver si, bueno, podemos estar de acuerdo o no en torno a esa forma de pensar, a ese raciocinio, ¿verdad? Que está plasmando en este caso, pues las personas, ¿verdad? Para eso es que se trabajan este tipo de actividades que vienen siendo los foros, porque bueno, lo que se busca es eso, ¿verdad? El poder llegar a una verdad, a un conocimiento mediante la confrontación de argumentos, ¿verdad? Porque puede darse el caso que eh, haya algunos argumentos que no le parezcan, ¿verdad? A alguno de los participantes en estos espacios. Y eso vaya, es muy bueno porque podemos verlo de diferente punto de vista, ¿verdad? Desde diferentes ángulos para bien de poder construir conocimiento y bueno, pues
no hay, como quien dice, pues una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se quiere es llevar a cabo este tipo de actividades precisamente para esto, ¿verdad? Para tener una visión más profunda, obviamente, pues teniendo ambos puntos de vista. Entonces, Hegel adapta esta idea para construir ese propio sistema filosófico, porque para él esta dialéctica no es solo un método de discusión, sino es un modo en el cual la realidad misma se desarrolla. Según su visión, pues nos dice, ¿verdad?, que todo el mundo, desde el pensamiento hasta la historia, está en constante cambio y evolución. Y este cambio ocurre a través de una lucha entre opuestos, donde cada idea se enfrenta a su contradicción y da origen a una nueva síntesis, obviamente más avanzada. Entonces, así se produce un proceso de desarrollo del espíritu que va madurando paso a paso hasta alcanzar pues un conocimiento más pleno. Entonces, él usa este método, la dialéctica, para explicar cómo el espíritu humano se va transformando a lo largo del tiempo y incluye algunas etapas, entre ellas, pues, la etapa, por ejemplo, de percepción, que es cuando reconocemos lo que nos rodea de manera directa, la etapa de entendimiento, cuando comenzamos a analizar y ordenar lo percibido, la etapa de conciencia, cuando nos damos cuenta de que somos sujetos que están conociendo, la etapa de autoconciencia, cuando reconocemos nuestra propia identidad, la etapa de razón, que es cuando buscamos comprender la realidad desde nosotros mismos, y el saber absoluto, que es cuando el espíritu ya alcanza una comprensión completa de sí y del mundo. Entonces, viene siendo para Hegel ese impulso en cuanto al desarrollo del pensamiento, de la realidad. Como hemos dicho, nada está estático, todo progresa superando contradicciones y buscando pues formas más completas de poder entender lo que somos y obviamente lo que nos rodea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, en los foros de discusión, al igual que la dialéctica, pues se lleva a cabo este proceso, ¿verdad? Se expone una idea, cada participante está planteando su punto de vista sobre un tema, se confronta con otra idea diferente, es decir, con otros alumnos, con otros compañeros que están respondiendo desde puntos de vista, perspectivas diferentes, generando pues este conflicto, digámoslo así, argumentativo o generando un contraste, ¿verdad? Para poder construir reflexiones nuevas. Esto a partir, pues, de los diferentes aportes que ustedes realizan en los foros, ¿verdad? Los cuales, bueno, pues, a lo mejor en las siguientes aportaciones ustedes pueden ajustar o incluso enriquecer con sus propias ideas para alcanzar una comprensión más profunda. Y este intercambio de ideas, pues permite, ¿verdad?, que nuestro pensamiento avance, obviamente, pues a través de todas este tipos de contradicciones, ¿verdad? Entonces, la idea de este tipo de espacios es precisamente para eso, para que ustedes puedan analizar, investiguen y en base a lo que investiguen para poder responder las preguntas que comúnmente se plantean en los foros, pues es para que puedan también ver las investigaciones quizás que hayan realizado sus demás compañeros, sus diferentes puntos de vista para así, bueno, pues ir construyendo todos un nuevo conocimiento. Tenemos entonces al representante del idealismo subjetivo, Johann Fichte. Él, bueno, pues el idealismo subjetivo, como comentábamos, es una corriente filosófica que sostiene que no podemos entender el mundo como algo separado de nuestra forma de conocer, es decir, la realidad no existe de una manera totalmente independiente, sino que está profundamente conectada con nuestra percepción, con nuestras experiencias, con nuestros pensamientos. Y para esta corriente, el mundo en el cual vivimos pues está compuesto, al menos en parte, por nuestras sensaciones, nuestras emociones, vivencias y acciones. Lo que conocemos y lo que creemos que es real,
pues está influido por nuestra mente. En lugar de ver la realidad como algo externo y fijo, aquí el idealismo subjetivo pues propone que el sujeto, en este caso la persona, es quien da forma al mundo a través del acto de conocer. Y aquí este filósofo alemán también, ¿verdad? Johann Fichte, pues fue uno de sus principales representantes porque, bueno, para él la realidad surge desde lo que es la autoafirmación del yo, es decir, el sujeto que piensa y que actúa. Para él nuestra conciencia construye activamente el mundo, no solo lo observa. Y esta visión pues influyó muy profundamente en posteriores pensadores como Hegel, como Schelling, quienes continuaron desarrollando ideas sobre, pues en este caso, cómo el pensamiento, la historia y el espíritu humano pues se van relacionando con la realidad. Aquí, como hemos visto, el idealismo subjetivo, bueno, propone que la mente humana no solo observa el mundo, sino que participa en su construcción. Y esto nos invita a reflexionar sobre el papel activo que tenemos como sujetos pensantes y sobre cómo nuestras ideas, nuestras emociones y nuestras experiencias influyen en lo que llamamos realidad. Por ejemplo, vamos a suponer cuando vamos a un museo, ¿verdad? Y observamos una pintura abstracta. Eh, Aquí, bueno, pues todos y cada uno de nosotros vamos a poder percibir, a lo mejor alguien puede decir, bueno, viendo esa pintura yo puedo sentir paz, a lo mejor conexión con la naturaleza. Otro a lo mejor puede ver en esa pintura un caos y desorden, ¿verdad? Entonces, ambas personas están frente a un mismo cuadro, pero sus experiencias personales y sus estados emocionales le van a dar significados diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente el idealismo subjetivo. Lo real es lo que cada sujeto, pues en este caso, está viviendo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a Immanuel Kant, representante pues del idealismo trascendental. Immanuel Kant pues fue un filósofo alemán que formó parte del movimiento de la Ilustración, como sabemos, una época en la cual se promovía mucho la educación, el uso de la razón y la libertad de pensamiento. Y él, bueno, pues se conoce por sus tres grandes obras filosóficas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. ¿Qué planteaba Kant sobre el conocimiento? Bueno, en su obra más importante, que fue la crítica de la razón pura, él proponía que el conocimiento humano no proviene únicamente de la experiencia, como decían los empiristas, si se acuerdan, ¿verdad? Ni solo de la razón, como afirmaban los racionalistas, como Descartes, ¿verdad? Él planteaba que conocer, pues, era combinar lo que percibimos con lo que pensamos. Y este enfoque, pues, se viene a conocer, aparte de esta parte del criticismo, como un idealismo trascendental, porque según Kant, usamos la razón para ordenar e interpretar lo que percibimos. Usamos los sentidos para recibir información del mundo exterior, y el conocimiento surge cuando ambas facultades trabajan juntas. Sin sentidos no hay información, pero sin razón pues no podemos darle forma ni comprenderla. Entonces, él revoluciona en este caso la filosofía al mostrar que el ser humano no solo recibe información del mundo, sino que también la construye activamente desde su razón. Y esta idea pues es muy importante para entender cómo es que aprendemos, cómo juzgamos y cómo damos sentido a lo que nos rodea. Y aquí, bueno, pues les hago la pregunta de reflexión. ¿Pueden ustedes identificar alguna situación en la que hayan cambiado su percepción de algo porque reflexionaron y usaron su razón para entenderlo mejor? Vamos a ver una participación de ustedes, chicos, chicas. ¿Quién dice yo? A ver, chicos. Leste, por ahí nos está escribiendo.
Vamos a ver ¿Me escucha? qué nos comenta sobre esta pregunta de reflexión que les he comentado, que si ustedes ha cambiado su punto de vista de algo, de alguna situación, porque llegaron a reflexionar y utilizaron su razón para poder comprenderlo mejor. ¿Sí me escucha, Yo, maestra? sí, sí, adelante, Patricia. Buenas noches. Buenas Pues, noches. puede ser de cualquier tema, ¿verdad? Sí, sí, claro, o sea, aquí Sí. aplicamos cualquier tema. Ok. Bueno, antes, hace como será unos 10, yo tengo 43 años y hace como unos 20 años más o menos yo pensaba que el ejercitarte, hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio pues era como más por vanidad o un tema estético, ¿no? Pero ahora, que ha pasado ya los años y veo que pues es una parte muy importante porque pues te ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades y a mejorar pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahora ese tema para mí ha sido como reflexionar a través de los años y ahora pues me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿verdad? O sea, ya tengo como unos 6 años practicando algún tipo de deporte, pero pues sí me arrepiento de no haber empezado desde mis 15 20 años, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una reflexión. Así es, como bien mencionas, reflexionaste y utilizaste tu razón para poder comprenderlo. Obtuviste quizás, ¿verdad?, más información al respecto, porque como bien comentas, ¿verdad?, pues tú tenías otro punto de vista, pero hiciste uso, ¿verdad?, de esta parte crítica, ¿verdad?, de abrir, por ejemplo, tu mente a otras ideas, ¿verdad? Otros puntos de vista para bien de poder comprender por qué razón, ¿verdad? Y a eso es lo que nos lleva la filosofía, ¿verdad? A poder no solamente encasillarnos con una sola idea, ¿verdad? Sino que tú puedas reflexionar, utilizar la razón en base, obviamente, pues al conocimiento, ¿verdad? No irte con la primera impresión, ¿verdad? De lo que quizás a lo mejor te puedan mostrar, sino que te informas, ¿verdad? Por eso, ¿por qué creen que la filosofía se llama amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, ¿sí? Entonces, el hecho es de que no te quedes con esa primera impresión, ¿verdad? Que siempre estés aprendiendo, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Y de todo podemos aprender, de la experiencia, de querer conocer más, ¿verdad? Oye, pues escuché tal o cual noticia. Oye, ¿y por qué se realiza tal proceso? Déjame lo investigo. Ahorita que tenemos más facilidad de entrar a Internet, obviamente tenemos que ver cuáles son las fuentes confiables, pero al menos pues por ahí te da una idea, ¿verdad? O las famosas inteligencias artificiales ya más o menos te dan una idea, ¿verdad? No, todavía apenas están en entrenamiento, no están muy perfectas, que digamos. Entonces, pues también, así como utilizamos los navegadores para encontrar fuentes confiables, tenemos que hacer lo mismo con las inteligencias, ¿verdad? Las inteligencias artificiales, no todo lo que viene ahí es correcto, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer nosotros ese uso de el raciocinio, ¿verdad? Y poder, de cierta manera, pues, reflexionar si efectivamente esa información que me proporcionan pues, es verídica, ¿verdad? Es correcta, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente ideología. En este caso es el materialismo, es una corriente filosófica que, bueno, como su nombre lo dice, sostiene que la materia es lo fundamental en la realidad, más importante incluso que la mente, que el espíritu o que las ideas. Y según los filósofos materialistas, la materia existe independientemente de que la percibamos o no. Es decir, nos dice que el mundo físico está ahí, aunque nadie lo observe.
Y desde este punto de vista, pues el pensamiento, la conciencia y las emociones vienen a ser el resultado de procesos materiales complejos, como los que ocurren, pues digamos, en nuestro cerebro. Para estos materialistas, la realidad no depende de lo que pensamos o que sentimos. La materia no ha sido creada por algo externo, digamos, como una deidad, sino que simplemente existe y que puede ser estudiada por medio de la ciencia. Y bueno, pues aquí existen dos tipos de materialismo. El materialismo que conocemos, que es el histórico, que es una propuesta pues inspirada en el pensamiento de Carlos Marx, que estudia la historia humana considerando las condiciones materiales de cada época, economía, trabajo, política, como factores que determinan cómo se vive y cómo se organiza la sociedad, y el materialismo dialéctico, que viene a analizar pues los conflictos internos que existen entre los diferentes fenómenos materiales. De estas contradicciones pues surgen nuevos procesos y nuevos cambios, y es una visión más dinámica que considera que bueno, la materia está en una constante transformación. Entonces, el materialismo invita a entender el mundo desde lo físico, lo concreto, lo que se puede observar, lo que se puede estudiar, y reconoce que muchas ideas, muchas emociones y estructuras sociales pues tienen este tipo de raíces materiales, y por eso, bueno, propone analizarlas desde esta base. Así pues, su principal representante pues es Carlos Marx, quien fue un pensador alemán cuya influencia pues en la filosofía, la política y la economía pues ha sido muy importante. Y bueno, sus ideas forman parte del marxismo, una corriente que, bueno, pues como ustedes conocen en historia, viene a dar origen pues a esta filosofía económica comunista y a nuevas formas de analizar la sociedad, la historia y el trabajo. Él propone este método dialéctico como una herramienta para entender pues cómo funciona el mundo y cómo cambian las sociedades. Y esta forma de pensar considera que la realidad pues está en un constante movimiento, un constante transformación, que el cambio social pues no ocurre por azar, sino como un resultado de contradicciones internas entre diferentes formas de pensar, de producir, de vivir. Por ejemplo, como la lucha entre las clases sociales, como los obreros, los empresarios, que, bueno, generan conflictos y que impulsan, en este caso, el cambio histórico. Marx adopta un modelo clásico para describir cómo es que evoluciona la realidad. Obviamente, pues, por una serie de etapas que se conocen, por ejemplo, como la tesis, que viene a ser una idea, una forma de organización establecida, la antítesis, que es una idea opuesta que desafía a la anterior, y la síntesis, que viene a ser la integración de ambas, ¿verdad? Que viene a crear una nueva forma de realidad que supera, en este caso, pues el conflicto anterior. Y que este ciclo pues se va repitiendo, mostrando que el cambio es constante y que tiene una lógica porque responde pues a esas tensiones del mundo real. Él también insistía en que no podemos ver la realidad como si fueran piezas separadas, que todo está relacionado. La economía influye en la política, la cultura, en el pensamiento, y los cambios pues en un área provocan ajustes en otras. Por eso eh, el análisis marxista busca entender la realidad como un sistema interconectado, donde los conflictos sociales, económicos y culturales pues se van a entrelazar para formar, en este caso, la historia. Tenemos también pues lo que viene a ser la angustia. La angustia en filosofía pues no es simplemente sentir miedo o nerviosismo, como por ejemplo cuando quizás algunos de nosotros podemos sentirlo, ¿verdad? A lo mejor ante un evento que pues es desconocido, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, es una sensación más profunda que aparece cuando una persona se da cuenta de que tiene libertad para tomar decisiones y que al hacerlo es totalmente responsable de lo que elija. A diferencia del miedo, que tiene pues un objeto más claro, ¿verdad? La angustia no tiene una causa concreta, ¿verdad? Surge al enfrentar una pregunta muy importante. Esto es, pues, cuando nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo cada uno con nuestras vidas.
Tenemos en este caso a un representante, Soren Kierkegaard, que es considerado pues uno de los precursores de una corriente que vamos a ver más adelante que se conoce como existencialismo. Y su concepto de angustia es una de, digamos, de los puntos importantes de esta corriente filosófica. Él define a la angustia como una especie de vértigo de la libertad, porque para él la angustia no es miedo a algo concreto, más bien es una sensación que aparece cuando el ser humano toma conciencia de su libertad para elegir y con ello, bueno, de su responsabilidad existencial. Entonces, la angustia es esa posibilidad de la libertad como posibilidad de poder elegir el bien o el mal. Entonces, él en una de sus obras, que viene a ser el concepto de la angustia, explica que esta emoción aparece incluso antes de cometer un error. Es, digamos, esa antesala de la elección, el momento en el que el individuo se da cuenta de que puede decidir y que esa decisión lo va a definir. Entonces, aquí ese pensamiento de Kierkegaard pues anticipa los temas centrales de estas corrientes que, como les comento, más adelante vamos a conocer como existencialismo. Entonces, habla en torno, por ejemplo, a esa libertad radical en donde el ser humano pues es libre para elegir, pero esa libertad le genera ese vértigo a lo que se conoce como angustia. Y también, bueno, pues que cada persona debe de asumir las consecuencias de sus elecciones. La verdad no es universal, sino vivida desde la experiencia personal. Y también habla en torno a esa, a que la fe no es racional, es un salto que se da desde la angustia y sobre todo la incertidumbre. Tenemos también, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, que nos dice y que es considerado pues el padre del pesimismo filosófico moderno, porque pues su pensamiento parte de una idea muy importante. Nos dice que la vida está llena de sufrimiento y de deseos constantes. Y lo mejor que podemos hacer pues es aprender a sobrellevarlo con sabiduría, porque para Schopenhauer todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo nuestras acciones, están dominados por una fuerza incansable a la cual él denomina voluntad de vivir y que esta voluntad nos impulsa a desear constantemente, pero cuando cumplimos un deseo, surge otro y luego otro y así un sinfín. Entonces, esto nos deja atrapados en dos extremos. El sufrimiento cuando no conseguimos lo que queremos y el aburrimiento cuando ya lo hemos conseguido. Por eso, pues según él, eh, la felicidad verdadera no existe, porque pues aquí la persona, o en este caso el sabio, no busca el llegar a lo que viene a ser el poder conseguir lo que quiere, ¿verdad? Sino simplemente lo que busca es evitar el dolor. Entonces, Schopenhauer aquí creía sobre todo que las religiones pues tienen un papel importante, ayudar a calmar la angustia existencial del ser humano. Nos ofrecen respuestas sobre el sentido de la vida, nos reconfortan ante lo desconocido, sin embargo, cuando frenan el conocimiento o el progreso, pues deben de ser, en este caso, cuestionadas. Para él, en un mundo lleno de dolor, la compasión, esto es reconocer el sufrimiento del otro como si fuera propio, es lo único que puede conectarnos de verdad porque, bueno, pues ayudar al otro es para él el valor más alto, ¿verdad? Que podemos como seres humanos compartir, porque, bueno, todos compartimos el peso de existir. Por eso es que se le considera como el padre del pesimismo filosófico moderno, porque, bueno, pues piensa, ¿verdad?, de que siempre estamos en constante sufrimiento. Y aquí les hago esta pregunta. ¿Creen que la sociedad actual fomenta más el deseo constante o la aceptación de la realidad tal como es? ¿Por qué creen que sufrimos, como Schopenhauer nos dice? A ver, alguien, porque sí sufrimos, no me vayan a decir que no.
y sufrimos por cosas muy banales. A ver, ¿alguien que quiera por ahí participar? Yo, Chicos, maestra. a ver, adelante. Y bueno, Adelante, Miguel. sí, respondiendo a la pregunta sobre la sociedad actual, sí, efectivamente creo que no fomenta la aceptación de la realidad tal como es, sino todo lo contrario. Actualmente hay en la mayoría de las redes sociales la no aceptación de, de nosotros mismos, ¿no? Tenemos ya idealizadas figuras que, no sé, como la belleza, y los jóvenes tratan de perseguir ese tipo de acciones que ven en los influencers que siguen eh, como un ejemplo. Entonces, no aceptan su realidad y están en busca de otra realidad. Así es. O también como comentas, ¿verdad? Ven en otros, ay, mira, esa persona tiene el celular de la última generación, o mira, anda viajando aquí y allá, yo también quisiera tener eso que tiene, ¿verdad? Esta persona o Así este es. Y influencer. esos deseos generan esa angustia o ese sufrimiento por no tener o por no poder lograr ese tipo de metas. O Ajá, también, por el contrario, cuando las logran, se siente ese vacío y quieren ir por más, ¿no? Digo, está bien, es siempre querer ir por más, pero siempre basándose en la realidad, ¿no? Todos los objetivos se pueden alcanzar, claro que sí, pero cada quien tiene su tiempo y bueno, y tiene que aceptar su realidad para poder adaptarse y poder hacer algo específico, ¿no? así es, o sea, no dejarnos llevar porque pues imagínense estar ahí sufriendo de que, ay, ¿por qué no tengo lo que esta persona tiene? O estar envidiando lo que las otras personas tienen. Pues sí, todo se puede lograr. A lo mejor te va a costar, ¿verdad? Un poco más, pero sí puedes lograrlo. Obviamente tienes que trabajar en ello, ¿verdad? Pero que ese no sea el objetivo de querer tener lo que tiene la otra persona, sino que para qué, realmente lo necesitas en tu vida, o simplemente lo quieres porque quieres aparentar lo mismo que está aparentando la otra persona, ¿verdad? Al final de cuentas, si lo querías para aparentar lo que tiene la otra persona, pues te va a llegar esta parte del aburrimiento, ¿verdad? Porque ya lo consigues, pero no sabes ni cuál, para qué propósito, ¿verdad? Para qué objetivo. Muy bien, Miguel. Perfecto. Continuamos entonces con el vitalismo. Esta es una corriente filosófica que pone en el centro la importancia de la vida como algo especial, diferente y más complejo que, bueno, la simple materia o las leyes físicas. Para los filósofos vitalistas, la vida no puede explicarse únicamente por procesos químicos o biológicos. Ellos sostienen que existe una fuerza vital, ¿verdad? También conocido como principio vital, que anima y que distingue a los seres vivos de los objetos inanimados. Y lo que propone esta corriente es que todo ser vivo contiene un elemento especial que no está presente en las cosas inertes, que la vida no se reduce a reacciones mecánicas o científicas, que hay algo más profundo que impulsa a los seres vivos a desarrollarse, a moverse, a sentir, y que el ser humano y los animales tienen pues un valor especial por el simple hecho de estar vivos. Entonces, el vitalismo ha influido en varias posturas y movimientos que valoran la vida como un bien supremo, como, bueno, pues aquí la defensa de los derechos de los animales, la promoción de la no violencia, también, bueno, pues la elección ética basada en el respeto por los seres vivos. Entonces, estos movimientos inspirados por esta corriente defienden que todo ser vivo merece consideración y que la vida pues tiene un valor propio más allá de su utilidad, en este caso pues por los seres humanos.
Y por último tenemos a Nietzsche. Bueno, Nietzsche fue representante de tanto del vitalismo como del nihilismo. Él, bueno, pues fue uno de los influyentes filósofos alemanes, conocido pues por unas ideas muy, digamos, provocadoras sobre la moral, sobre la religión, la cultura, la filosofía de su tiempo. Y su pensamiento pues está muy marcado por las críticas que hace principalmente a los valores tradicionales de Occidente y a una defensa, sobre todo de la vida, de la autonomía del ser humano. Él cuestionó mucho la moral occidental, la cual, según él, pues se basaba en la obediencia, en la sumisión a un supuesto ser superior, en este caso, pues Dios, y consideraba que esta moral pues había sido construida para reprimir la voluntad y el impulso vital del ser humano, volviéndolo en este caso pues débil, conformista y alejado en este caso de su naturaleza auténtica. Según Nietzsche, el cristianismo había invertido los valores de la vida. Lo que antes era fuerte, libre y vital, pues había sido transformado en algo malo o pecaminoso. En su lugar, pues se exalta la humildad, la obediencia y el sufrimiento. Y esto ha hecho que el ser humano pues se volviera de cierta manera temeroso, culpable, desconectado de sus instintos. Él propone que el ser humano debe de liberarse de esa idea de Dios y de construir una moral basada en su fuerza interior y en su voluntad de vivir. En la época que Nietzsche vivió, bueno, pues predominaban estas corrientes filosóficas que veían al ser humano como un ente racional, pasivo, centrado en el conocimiento científico. Y él rechazaba esta visión, pues de cierta manera mecanicista, defendiendo pues un pensamiento más vitalista que celebrar en este caso la vida. Entonces, él introduce este concepto de superhombre, en el cual pues él lo definía como un ser que debía de representar la superación del ser humano actual. Y este nuevo ser pues no necesitaba apoyarse en creencias externas ni en normas impuestas. Debía de crear sus propios valores, vivir con intensidad y asumir con valentía su libertad. Entonces, este superhombre tenía que tener como guía pues su propio impulso vital, querer vivir plenamente, superarse constantemente y pues estar en sintonía con la tierra, con la realidad y con lo que es. Y bueno, pues la otra corriente que él, vaya, también pues promovió, que fue el nihilismo. Este viene siendo una corriente que sostiene que no existe un propósito fundamental ni un orden cósmico en el universo. Según esta visión, la vida no tiene un sentido último, no hay una verdad absoluta, y que Dios, como figura central de la moral y la religión tradicional, pues ha perdido su lugar, ¿verdad? Desde este punto de vista, la naturaleza pues es indiferente a nuestras emociones, a nuestros valores, a nuestros sufrimientos. El nihilismo cuestiona y rechaza los principios religiosos, morales y culturales que han guiado a la humanidad durante siglos. Y se divide en nihilismo activo, que pues busca destruir los valores tradicionales como la creencia en Dios o en normas morales impuestas para dar paso a nuevas formas de pensar, de sentir, de vivir, de invitar a crear una nueva moral y un nuevo tipo de ser humano. Y el nihilismo pasivo, que surge cuando las personas pierden el sentido de la vida tras la muerte de Dios, eh, se manifiesta como un tipo de desesperanza, de apatía, de inacción, de pérdida de propósito, y el mundo pues se percibe como algo vacío y sin dirección. Para Nietzsche, bueno, cuando el ser humano se libera de todas las creencias heredadas y actúa desde su voluntad personal, puede finalmente darle un sentido auténtico a su vida. Y aquí pues esta última reflexión, ¿creen que este nihilismo puede ayudar al ser humano a mejorar y encontrar un sentido auténtico en su vida? ¿Quién dijo yo?
A ver, chicos, por ahí. Yo, profesora. A ver, adelante, Miguel. Sí, bueno, bueno, dando respuesta igualmente a la pregunta sobre si el nihilismo nos podría ayudar a mejorar y encontrar un sentido. Pues no, porque realmente es todo lo contrario, ¿no? El nihilismo, pues, no encuentra valor precisamente en lo que existe, ¿no? Entonces, basándonos en eso, pues, el nihilismo, pues, nos destruye todos los cimientos que tenemos de nuestra vida, como la moral, la verdad, este, que nos dan sentido a la vida, ¿no? O a nuestras acciones o a nuestros actos. Entonces, ¿para qué esforzarnos si al final nada importa? Entonces, pues bueno, yo considero que no sería como que muy útil. Básicamente aquí Ujú. la idea que nos presenta Nietzsche también es, por ejemplo, cuando dice que Dios ha muerto, él, él se, mm, él se centraba mucho, por ejemplo, en este tipo de críticas que hacía sobre todo a lo que es la religión, ¿verdad? En la cual pues siempre se nos ha dicho o quienes practican, ¿verdad? Esta religión de que somos, vaya, somos culpables de haber, vaya, sacrificado, ¿verdad? A Dios, por ejemplo, en este caso, pues representado por Jesús. Entonces, ¿qué sucedía? Que esa forma de pensar, pues nos hacía sujetos, vaya, con esa carga, ¿verdad? Esa carga que traíamos de años atrás, de siglos, ¿verdad? Y eso no le dejaba avanzar realmente al ser humano. Por eso es de que él introduce esta parte del concepto de superhombre, ¿verdad? En el cual debía de ser, bueno, ok, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Estamos en el aquí, en el ahora, eso sucedió ya siglos atrás, no vas a estar triste por esta cuestión, ¿verdad? Eso incluso a lo mejor físicamente a ti no te tocó, ¿verdad? Eh, ¿Qué vas a hacer a partir de aquí en adelante, verdad? Entonces, a eso es que se refería Nietzsche, ¿verdad? El poder, pues, decir, bueno, ¿qué es lo que te ata? Porque muchas veces la forma de ser del ser humano, pues, tiene que ver mucho por el bagaje cultural, las creencias que quizás nosotros podemos llegar a tener equivocadas o no, ¿verdad? Influyen mucho también en la forma en la cual nosotros actuamos, ¿verdad? Entonces, eso pues obviamente lo podemos ver en algunas sociedades, por ejemplo, ahorita por la cuestión de la guerra, ¿verdad? Hay sociedades que dicen, es que esto tiene que ser así porque en el Torá dice que la mujer tiene que ir así y el hombre tiene que ser así. ¿Y qué sucede? Lo toman muy literal, ¿verdad? Entonces ahí está ese tipo de conflictos que obviamente pues entra y choca con otro tipo de culturas, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que nos deja pensando, ¿verdad? Aquí Nietzsche, por ahí les recomiendo, les voy a dejar en la presentación el enlace precisamente a este video de Nietzsche que nos explica, ¿verdad? En torno pues a este concepto de Dios ha muerto y qué sigue, ¿verdad? Esperando que, bueno, pues les llegue a ser por ahí interesante para reflexionar. Muy bien, bueno, pues ya estamos llegando al final. Yo creo que la dinámica de repaso lo vamos a dejar entrando la siguiente sesión, porque no los quiero también eh, pues que se tarden, ¿verdad? Tienen por ahí algunas otras actividades. Vamos solamente aquí darle la recomendación. En esta semana corresponde contestar un cuestionario. La fecha límite para realizarlo es el próximo lunes 27 y bueno, pues para contestarlo hay que leer las páginas del libro de filosofía de la página 132 a la 143, así como también ver los videos que vienen en la plataforma, de manera que bueno, pues ya con esa información ustedes
van a poder solucionar en este caso el cuestionario. Son únicamente 10 preguntas, 1 hora, 2 intentos para poder resolverlo. No sé si tengan alguna duda, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, maestra, no, ninguna duda. Perfecto. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su asistencia, su participación. Y bueno, pues nos seguimos viendo ya en plataforma. Recuerden que está disponible el apartado de mensajero para cualquier detalle que ustedes por ahí quieran comentar, duda que tengan en relación pues a los conceptos, a los temas, a las actividades. Por mi parte ha sido todo y bueno, pues nos vemos. Que sigan pasando bonita noche. Igualmente, maestra, gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye. Hasta luego.